Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor y gócese en esta mañana en Él. Gloria a Dios. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Dios siempre está de nuestro lado. Dios siempre nos está guardando, protegiendo, bendiciendo, sustentándonos, dándonos todo aquello que a nosotros nos hace falta. La Biblia dice que Dios es bueno, y eso es lo que Dios es. Que Dios solamente sabe amar, que lo único que Dios da es amor. Gloria a Dios, para todo aquel que en su corazón quiera recibirlo. La Biblia habla que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. La fe depositada en nuestro Señor Jesucristo, la credibilidad de que Cristo hizo por nosotros en la cruz el sacrificio, para que por medio de ese sacrificio nosotros fuéramos perdonados de nuestras culpas, de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra iniquidad. Fue nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz la causa de nuestro perdón. He ahí la muestra de amor más grande que Dios tiene para con los hombres, porque dice que de tal manera amó Él al mundo. La muestra de su amor es para el mundo entero. Ahora dice para que todo aquel, hablando ya particularmente con usted y conmigo, todo aquel que en Él cree no se va a perder. Si alguien se pierde, si alguien es condenado, sencillamente Dios lo dice porque no quiso recibir el perdón que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese perdón es para el mundo entero. Y dice el Señor que aquel que rechaza este bien de Dios, esta muestra de amor de Dios, aquel que rechaza este envío de Dios, entonces esta persona estaría rechazando la salvación, estaría rechazando el poder vivir con Dios eternamente a través de la fe, por medio de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo? Derramó su sangre en la cruz, ocupó nuestro lugar en la cruz, fue torturado, fue maltratado, fue quebrantado hasta lo sumo para que nosotros tuviéramos el perdón de nuestras culpas. Él murió por nuestras culpas, Él se entregó por nosotros, tomó nuestro lugar. Por lo tanto, cuando nosotros creemos esto, ya nosotros no tenemos que tomar el lugar nuestro, sino que nosotros tomamos el lugar que Él nos da, que es el lugar de Jesucristo, como hijos de Dios ahora, como semejantes al primogénito, a nuestro Señor Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, a su único Hijo. Gloria a Dios. ¿Por qué su único Hijo? Porque nadie estaba confirmado aquí en la tierra como hijo de Dios. Porque para estar confirmado como hijo de Dios aquí en la tierra es necesario nacer de nuevo. Nadie había nacido de nuevo. El nacimiento nuevo viene a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando creemos en Él, somos llenos de su Espíritu Santo y entonces nacemos nosotros del Espíritu. Como Él le dijo a Nicodemo: no te extrañes ni te sorprendas lo que te digo. Le dijo Cristo: pero es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque sin el nuevo nacimiento no hay salvación, no hay perdón de pecados, perdón de culpas. Y si morimos en esa condición, ya el Señor lo dijo claro: de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Si crees en Él, tendrás vida eterna, es decir, vivirás con Dios en la eternidad. Pero si rehusas creer en Jesucristo, no verás la vida, sino que entonces lo que no está decretado, la ira de Dios estará con todo aquel que menosprecie al Hijo del Rey, al Hijo de Dios, porque es lo que Dios puso como pago, como propiciación por nuestras culpas. Al rechazar a Jesucristo, estamos rechazando nosotros y dando a entender, dándole a conocer a Dios de que no nos interesa lo que Jesucristo hizo por nosotros, y nos metemos en una soberbia al pensar que nosotros haciendo algo podríamos llegar a ser salvos con Dios. Y la Biblia dice que esto no es por obra, porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no de vosotros, pues es un don. El don es el regalo de Dios para cada uno de aquellos que recibimos a Cristo, porque en Cristo Jesús está el amor de Dios, está la salvación de Dios. En Cristo Jesús está el perdón de Dios. Solo Jesucristo es el único medio de salvación. Si no tenemos a Cristo en nuestras vidas, estaríamos perdidos. Es necesario, le dijo Jesucristo a Nicodemos, nacer de nuevo. Gloria a Dios. Y esto viene a través de escuchar la palabra predicada, la palabra de la gracia. Porque dice, porque por gracia sois salvos, no por la ley, no por obras, dice el Señor, para que nadie se gloríe. Dios no quiere que nadie pueda pensar que puede hacer algo para ser salvo. No hay manera. Gloria a Dios, porque todos nosotros estamos extraviados, perdidos, muertos en delitos y pecados. Y Dios envió la vida. La vida viene por Jesucristo. Cuando Cristo nos habla a nosotros a través de su palabra que dejó escrita para los siglos y generaciones, nosotros vamos a entender de parte de Dios cuál es el método de restauración que Dios trae. Ahora hay muchas personas, millones de personas en este mundo que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que me pudo salvar. No hay nadie más. Yo no puedo ser salvo, porque yo ni me perdí ni me puedo salvar. Cuando yo nací muerto en delitos y pecados. Cuando yo nací aquí en la tierra, yo vine inmundizado por el pecado. El rey David lo dijo claro: en maldad he sido concebido, en pecado he sido concebido, y en maldad me formó mi madre en su vientre. Desde ahí nosotros traemos esa suciedad en nuestra vida, la cual Jesucristo con su sangre nos limpia de toda malicia, de toda maldad y de todo pecado. Cuando recibimos a Cristo por medio de la palabra, Dios envía su Espíritu a nosotros. Y Él dice que en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es lo que Dios había prometido. Entonces la persona ha nacido de Dios y pasa a ser confirmado hijo de Dios en esta tierra. Y Dios se da a conocer entonces a nosotros, los que recibimos a Cristo, que somos hijos de Dios. Al ser hijos de Dios, ya no somos o estamos en el estado que el mundo está. El mundo es aquel que rechaza a Cristo. Es considerado como el mundo. Las personas que permanecen en su pecado, porque Jesucristo es el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Adán se separó de Dios precisamente porque el pecado entró a él. Y Dios se apartó de Adán porque Adán estaba inmundizado por el pecado que el diablo había introducido a su vida. Y así el hombre por generaciones y generaciones ha venido a este mundo lleno de pecado y de maldad, y como consecuencia de condenación y muerte. Es lo que le espera a la persona que rechace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú seas salvo.
La voluntad de Dios es que tú creas en Jesucristo. La voluntad de Dios es que tú nazcas de nuevo. Tú no puedes hacerlo solo. Porque si pudiéramos haberlo hecho solo nosotros o pudiéramos salvarnos, no hubiera sido necesario que Dios hubiera enviado a nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Pero Cristo ya vino y murió por nosotros. Y muchos de nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, poniendo nuestra fe y nuestra confianza en Él, en lo que hizo en la cruz para darnos esa salvación y esa vida nueva y ser reconocidos entonces como hijo de Dios. ¿Qué diferencia hay entre un hijo de Dios y uno que no es hijo de Dios? Aquel que no es hijo de Dios es al que se le conoce como rebelde a la palabra y la voluntad de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios ahora creemos en Él y le obedecemos. Gloria a Dios. Vamos a ver, Primera de Juan, capítulo número 3 y versículo número 1. Primera de Juan 3:1 dice en las Escrituras lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál es el amor? Dice, pon atención en qué clase de amor hemos recibido. Mirad cuál amor os ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál amor? La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. Ese es el amor. Esa es la muestra del amor de Dios. Eso salió de Dios. Él mismo se desprendió de sí mismo y se convirtió en hijo. Se convirtió en ser humano. Se convirtió en varón aquí en la tierra. Nació de una mujer para de esa manera darnos a nosotros lo que nosotros necesitábamos y no podíamos obtener nunca jamás: el perdón de nuestras culpas y la confirmación de que yo era un hijo de Dios, pero necesitaba estar confirmado para estar en confianza que en realidad lo soy. Lo que nos confirma a nosotros y nos da constancia de esto es el sello del Espíritu que Dios pone en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero Él quiere que nosotros veamos lo que dice en su palabra. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor os ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué clase de amor fue este? El amor del Padre, de un Padre verdadero, que aunque usted estaba perdido y usted andaba mal, haciendo cosas incorrectas delante de Dios, no le importó a Él, porque el Padre sabe amar y perdonar eternamente. Gloria a Dios. Esto es lo que se llama la predicación de la gracia de Dios. ¿Qué cosa es gracia? La Biblia nos enseña que gracia es que Dios nos dio a nosotros lo que nosotros no merecíamos: el perdón de nuestras culpas. Gloria a Dios. Eso es lo que se llama la gracia de Dios. Que Dios no vio su pecado, que Dios estaba en Él, dice, en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Primera de Corintios, capítulo número 9. Gloria a Dios. ¿Qué número es ese texto bíblico, hermanos? Primera de Corintios. Que Dios está, segunda de Corintios, que Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Oiga, qué clase de amor del que Dios el Padre nos habla ahora a aquellas personas que le hemos recibido en el corazón. Segunda de Corintios 5:19. Gloria a Dios. Que Dios estaba, perdón, póngame el 18 por favor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él mismo, no fui yo quien me reconcilió. Oye, esto es lo que se llama la gracia de Dios. Usted no ha hecho nada para salvarse, ni puede hacer nada para salvarse, porque usted no hizo nada para condenarse, y usted estaba condenado. El pecado de Adán condenó al hombre, lo llenó de culpa ante Dios.
y Dios se apartó del hombre. Pero después volvió al hombre cuando él tomó el lugar de hijo mismo, él, y Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Gloria a Dios. Dios estuvo enojado un tiempo por el pecado. Y digo yo, ¿estaría tratando cómo destruir Dios el pecado? Claro, porque Él no procuró destruirnos a nosotros, ni hacernos mal. Siempre nos amó y nos guardó y nos cuidó de largo. Desde el vientre venimos siendo guardados por Dios, aunque estábamos separados por el Señor. Digo, del Señor por la culpa del pecado. Pero este amor es el que yo quiero enfatizar en esta mañana. El que dice que de tal manera, cuán grande el amor de Él. Y en primera de Juan capítulo 3 y versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Usted tiene el amor porque Dios se lo ha dado a usted. Gloria a Dios. Si es que usted en realidad ha recibido el amor. ¿Qué cosa es el amor? Su Hijo unigénito. Solo ese amor puede dar salvación y perdón de pecados. Entonces dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, dice el 2, porque no le conoció a Él. Claro, el mundo no puede entender ese amor, porque ese amor solo se puede entender a través del Espíritu de Dios por medio de la persona de Jesucristo que viene a vivir a nosotros. El mundo no tiene a Cristo. Las personas que no tienen el Espíritu de Dios no pueden entender las cosas. Y Dios dice de que Él ha hecho esto con nosotros para que nosotros seamos comprobados hijos suyos y conozcamos el amor de un verdadero Padre, que es Él. Gloria al Señor, para con nosotros. No le importó el estado en que nosotros estábamos. No le importó la condición en que nos encontrábamos. Sucios, gloria a Dios, inmundizados aquí en la tierra. Éramos como trapo de inmundicia cuando estábamos sin Cristo y sin el Espíritu, cuando estábamos sin Dios aquí en la tierra. Y al Padre no le importó porque Él nos amó siempre, gloria a Dios. Aunque dio el tiempo para podernos rescatar con la presencia de Cristo en nuestras vidas, Él siempre nos amó y nos guardó. Y a muchas personas que hoy el Señor está llamando para que vengan a Cristo, para que dejen la soberbia y acepten a Jesucristo en su corazón como su Salvador personal, que es el único medio o método que Dios ha designado para poder ir a vivir una eternidad con nuestro Padre. Gloria a Dios. La noticia de esto es que los hijos de Dios, Dios los conoce y sabe quiénes son. Pero la otra noticia es que hay millones de hijos de Dios aquí en la tierra que todavía no están confirmados como hijo de Dios, porque para tener la confirmación de que soy un hijo de Dios, tengo que haber aceptado la voluntad de la palabra de Él que me trajo a mi vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, entonces yo estoy reconociendo lo que Cristo dijo. Yo les he hablado tu palabra y ellos la han creído porque ellos saben que esta palabra salió de ti. Entonces estamos teniendo aceptación de la voluntad de Dios, de lo que Dios le dijo a Cristo que nos hablara a nosotros, para que nosotros pudiéramos reconocer esa voz, que es la voz del Padre, que nosotros conocíamos desde antes, pero que se nos había perdido el sentido, la vida, la existencia espiritual. Al venir Cristo y poner su Espíritu, entonces ya nosotros somos hijos de Dios confirmados, gloria a Dios. Y el verdadero hombre espiritual ha nacido en el interior de nosotros. Ahora puede haber una relación nuestra con Dios el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, o no nos quiere reconocer, o no nos puede reconocer. ¿Por qué? Porque no lo conoció a Él. El día que le conozcan a Él verdaderamente y que tengan una relación con Él, entonces ellos van a poder saber exactamente qué significa lo que hay y para qué en nuestras vidas. El Espíritu de Dios, el cual nos ha cambiado y nos ha transformado. Gloria a Dios, para que nosotros podamos vivir y disfrutar ese amor del Padre y tener confianza en Él. Eso es lo que Dios quiere, que su pueblo confíe en Él,
que su pueblo crea que esta es una realidad. Pues dice la Biblia que Jesucristo vivió aquí en la tierra y que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces el apóstol Pedro nos dice a nosotros en su palabra que ejemplo nos ha dejado Cristo para que sigamos sus pisadas. Un padre que conoce a Dios, un padre que tiene a Dios como su padre, un padre terrenal, alguien aquí en la tierra que tiene hijos, debe seguir las pisadas de Dios y practicar el mismo principio de amor de Dios. Hay padres que se violentan contra los hijos. Gloria a Dios. Hay padres de que se vuelven enemigos de sus hijos. Hay padres que rechazan a sus hijos. Si tuvieran a Cristo en su corazón y si tuvieran la instrucción correcta del Padre verdadero, que es Dios, esto no se podría hacer. Porque los principios que hay en nuestro corazón es la forma que Dios nos ha enseñado por medio de su palabra. Tenemos que amar a nuestros hijos y no estar esperando que recibir de ellos, pues no están los hijos, dice la Biblia, obligados a darle a los padres, sino que los padres son los que están obligados a darle a los hijos. Gloria al Señor. Es el principio de Dios que no se puede cambiar. Algunas personas he escuchado yo que han dicho, pero los hijos tienen obligación con los padres. Dios dice que no, que los hijos no tienen obligación con los padres. Dios no le está mandando a usted que usted tiene que darle a él esto y lo otro. Eso era en la ley cuando se vivía sin Dios. Gloria a Dios. Para que la gente respetara y fuera bendecida. Pero en este tiempo de la gracia, el Señor dice que Él nos salvó a nosotros por amor, por gracia, y que Dios no demanda de ninguno de sus hijos absolutamente nada, sino únicamente alabanza, adoración y sacrificio espiritual. No vemos el principio ese. Cuando nosotros hemos caminado con Dios y hemos aprendido de su palabra, entonces nosotros sabemos nuestras responsabilidades como Padre, ya que Él nos ha enseñado a nosotros de qué manera Él nos ha amado. La manera más grande que debemos de reconocer es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entregó su propia vida, fue destrozado en la cruz. Y no le importó, porque con ello nos quería Él enseñar a nosotros cómo es el verdadero amor de un padre. Y eso es lo que hemos recibido nosotros de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pedro, ejemplo nos ha dejado para que sigamos nosotros sus pisadas. No importa dónde esté el hijo, hay que amarlo. Gloria a Dios. Y siempre tener en cuenta de que si yo soy el padre de aquel hijo es porque Dios lo designó de esa manera. Si me salió bien o me salió mal el hijo, no es mi deber y mi obligación como padre, así como Dios a nosotros nos amó aún estando nosotros en perversidad. Ese es el amor verdadero de un padre. Pues no vine aquí a decir que deben de agasajarnos a los padres. No, los padres siempre tienen que tener el lugar de Dios. Gloria a Dios. Los padres siempre tienen que dar ese ejemplo que Dios nos dio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así de esta manera, pues seguir el curso que Dios quiere, donde todos nosotros, tanto padre como hijos, podamos sentirnos bien delante del Señor. Dele un aplauso a Jesucristo. Hermanos, en esta mañana quiero que hagamos algo especial. Gloria al Señor, porque siempre estoy hablando aquí yo. Pero en esta mañana he invitado a mi hermana Marlene, gloria al Señor, para que ella pues traiga una palabra de reflexión. Gloria al Señor. Ella viene más que todo a hablar a lo mejor con sus hermanas mujeres. Pues nosotros estamos aquí, también escucharemos, gloria a Dios. Pero ella es una maestra del bien, una maestra de la palabra de Dios y consejera, gloria a Dios, para las mujeres y mujeres menores o mayores. Ella siempre tiene una palabra para dar un consejo. En esta mañana queremos escuchar de sus labios algo que nos traiga en este día, gloria a Dios, Día del Padre. Aleluya. Bienvenida, hermana Marlene.
Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanita. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermanos, en esta mañana. Gloria a Dios. Es una bendición de parte del Señor estar aquí todos reunidos, amén. Primeramente porque hoy es un día especial. ¿Y por qué un día especial? Porque es un día donde el Señor nos ha llamado y estamos aquí, hemos escuchado la voz de Dios, hemos obedecido y estamos en el lugar donde Dios nos quiere, amén. Así que por eso somos personas bendecidas. Y como decía el pastor en esta mañana, hoy es un día especial porque aquí en este país se celebra el Día del Padre. Y es que siempre nosotros escuchamos, cuando es el Día de la Madre, es una gran algarabía, es una gran celebración. ¿Y por qué a los padres nunca le celebran? Siempre estamos, ¿verdad?, escuchando eso. Entonces, nosotras como mujeres de Dios quisimos hoy, ¿verdad?, en este día, aprovechando que aquí en este país se celebra, pues en mi país es el 19 de marzo, pero como estamos aquí, entonces vamos a aprovechar a celebrar, como dice el Señor, unánime, juntos, siempre, ¿verdad?, bajo la palabra del Señor. Como decía el pastor, vamos a ver algunos versículos. ¿Cuál es el lugar que tiene el hombre de Dios, ese hombre de valor que habla la Biblia? ¿Dónde encontraremos ese hombre de valor que habla la Biblia? Solo en Cristo Jesús, amén. El Señor nos hablaba de ese grande amor, el cual ese amor ha sido derramado en nuestros corazones, en nuestros hombres de Dios, en nosotras mujeres de Dios, y Dios nos habla de cuál es el orden que tiene un hombre de Dios, cuál es la posición que tiene en Dios y cuál es la posición que tenemos nosotras como esposas, como conocedoras de esta verdad de Dios, amén. Entonces en esta mañana me gustaría compartir en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3, lo vamos a estar leyendo en las pantallas, y ahí podemos ver Primera de Corintios 11, 3, lo que el Señor nos habla sobre lo que es el orden, cómo viene y dice: pero quiero que sepáis, dice, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Amén. Eso es el orden que Dios ha establecido. Entonces sería Dios, Cristo, el varón y la mujer. Amén. Eso que quedemos abajo no quiere decir que estamos abajo. así como se malinterpreta allá afuera. Amén, que verdad, la mujer no, es que la mujer está por debajo del hombre. Sí, hay un orden establecido por Dios, pero cuando Dios habla de hombre y mujer en la Biblia, verdad, habla que Él no habla de sexo, se refiere igual al hombre en cuanto habla de su creación, pero ahí lo acabamos de ver clarito, porque las esposas tenemos que estar sujetas a los esposos. Amén, así como el hombre está sujeto, ¿verdad?, conforme al orden a Cristo, conforme al orden de Dios. Sabemos, como decía hace un momentito, que lastimosamente dentro de la iglesia muchas veces se malinterpreta este concepto y hay muchas mujeres abusadas, hay muchas mujeres que porque están en la iglesia el hombre las tiene por debajo, pero no es así, mujer de Dios. No te sientas mal, aunque tu esposo en ese momento por ignorancia, aunque vaya a la iglesia, pero si el Señor no se le ha sido revelado, no te sientas menos. Tú tienes una posición, mujer, delante de Dios, la cual vamos a ver más adelante en unos versículos. Y si tú, el Señor te ha llamado como esa esposa, tú lo que debes de hacer por ese esposo es orar. Amén, para que el Señor abra su entendimiento y ocupe el lugar correcto al cual Dios le ha determinado aquí en la palabra, porque va a haber un día donde todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, y ese hombre al cual tiene ese lugar en la Biblia tiene una gran responsabilidad aquí en la tierra como hombre y como cabeza de familia. Amén. Y en aquel día él va a dar cuenta por todas aquellas cosas, por esa familia que Dios le confió, por esos hijos, por esa esposa. Ese varón va a dar cuenta al igual que nosotras las esposas. Así que, esposa, si tú estás allí te está tocando un caso como eso, a donde tu esposo no te está, ¿verdad?, dando tu lugar como ese vaso frágil, tú no tienes que ver solo eso en él, tú tienes que ver a Cristo en ese varón. Por eso cuando Dios me mostraba algo poderoso, y fue cuando a mí me fue más fácil ver las cosas, que el esposo que Dios me dio, primeramente es mi hermano en Cristo Jesús. Eso es lo que es el primero para mí, es un hermano, luego es mi esposo, es un padre de familia, es un hijo. Pero cuando Dios me mostraba aquello a mí, yo tengo que amar a ese hombre tal cual como es. Entonces alguien me decía, sí, pero es que para vos es fácil porque eres un hombre que sirve a Dios.
Gloria a Dios, pero no siempre fue así, amén. Sabemos que no siempre fue así, que ese hombre que hoy sirve a Dios y está como está sentado, no siempre fue así. Sabemos que los cristianos vamos a ser probados y el Señor primero me llamó a mí. Fui una mujer que le creía al Señor. Grandes desafíos en la vida de la persona cuando Dios nos llama, todos sabemos, vienen a nuestra vida. Pero si usted tiene esa fe ferviente en el Señor y usted ve, como dice ese versículo, viendo las cosas que no se ven, sino, ¿verdad?, como si no fuesen, las cosas que no son como si fuesen, amén. Entonces ahora, como podemos ver a mi esposo, a mi hermano José Luis, ese hombre, cuando yo oraba al Señor, yo visualizaba a ese varón de esa manera, parado ahí, así como está. En ese tiempo Dios me traía memoria esta mañana, yo tenía mis 2 hijos mayores, todavía no tenía Isaac, entonces siempre yo me sentaba y habían 4 sillas, siempre había una silla vacía que era la de mi esposo, que ahora esa silla hace rato está llena para gloria de Dios. Entonces, esposa, mujer de Dios, no desmaye. Tú eres una mujer llamada no para juzgar a ese hombre, no importa cuán errado, cuán perdido, cuán mal esté ese varón, sino tú estás llamada para bendecir como mujer sabia de la que Dios nos habla. En Proverbios, de la mujer virtuosa, tú estás llamada para bendecir a ese varón de Dios, para ver a Cristo en ese varón, no para verle los errores ni las cosas negativas, porque ese varón acabamos de ver cuál es la posición delante de Dios y ese varón merece respeto. Aunque él no esté caminando conforme a Dios, ese varón tiene que ser respetado por su esposa, amén, y darle su lugar conforme a Dios. Y para eso hemos sido nosotras las mujeres levantadas para orar y bendecir a ese varón y no estarle juzgando ni criticándole, porque si hablamos y hacemos tales cosas nos hablamos a nosotros mismas, porque dice el Señor que cuando nos casamos, ¿cuántos somos? ¿Somos 2 o somos 1? Amén. Entonces, si hablamos mal, nos expresamos mal de nuestro esposo, es como si lo estuviéramos haciendo de nosotras mismas. Amén. Así que no importa cuál sea la situación que alguien esté pasando, nosotros, gloria a Dios, en nuestra iglesia tenemos la bendición de parte del Señor, a donde vemos muchas parejas, habemos abuelos, hay abuelos con nietos, esposas, padres. Tenemos esa bendición como iglesia, que habemos parejas, bastantes parejas sirviéndole al Señor, pero no siempre, ¿verdad? En todas las iglesias es así. Sabemos que hay personas que están pasando procesos y a eso es que el Señor, a nosotras como esposas nos llaman a respetar, a darle lugar a ese varón de valor, a ese hombre de Dios, que si Dios te ha puesto en su camino es para cumplir un propósito. Amén. Y vamos a ver en Colosenses 3:18 qué nos dice la palabra de Dios, cómo debemos de ser esas esposas. Colosenses 3:18, y ahí es donde el Señor nos habla y nos dice esposas. Y es que yo siempre digo, esa palabra no es fácil. Casadas, dice, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Casadas, estad sujetas. Y es que el sujetarse no es fácil, ¿verdad? No es tan fácil. No es una palabra que sea fácil para nosotros, ¿verdad? A veces yo le contaba a mis hermanas cuando estamos en las reuniones de mujeres, y es que, hermana, cuando tenemos un hombre de Dios, ese hombre está puesto ahí para exhortarnos en todo. Amén. En todo. Y muchas veces aquellas cosas no nos gusta y tragamos grueso y decimos, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacerle caso en todo? Y ahí rapidito viene Dios y renueva nuestro entendimiento y nos viene ese versículo de Romanos 12:2 a donde dice, renovaos vuestro entendimiento. Y ya yo no veo al hombre que estoy viendo, a mi esposo, sino al Hijo de Dios, aquel varón que Dios ha puesto, porque un día Él va a dar cuenta por esa esposa que Dios le confió. Amén. Así que se nos hace más fácil cuando ponemos a Cristo primero, cuando nos quitamos nosotros y ponemos a Cristo, este caminar se nos va a hacer más fácil, amén, porque esto de eso se trata, no se trata de nosotros, se trata de Cristo haciendo en cada una de nosotras. Y vamos a ver otro versículo hermoso que me encanta, que es en Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 1. Amén, para que veamos por qué nosotras las mujeres debemos de estar sujetas. Dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. ¿Para qué? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Qué tremendo eso, amén. O sea que no tenemos que ser aquellas mujeres, como diríamos en el mundo, ¿verdad? Mujeres que reaccionamos, mujeres que
Queremos siempre como ocupar el lugar del hombre. Dice el Señor, no. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también, porque sabemos que hay personas que a través de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, van a haber matrimonios, van a haber mujeres, van a haber otras personas que a través de esa conducta van a ser ganadas para Cristo. Amén. Entonces es necesario, mujer de Dios, que mantengas tu postura a lo que Dios te ha llamado. Tú eres una mujer con mucho valor y por eso Dios te ha dado y te ha puesto ese hombre al cual tú tienes que respetar y amar, así como amas a Cristo. Amén. Porque ese es el verdadero matrimonio, hermanos. De verdad que se vive una vida tan plena, pero tan plena cuando tenemos al Señor en nuestros corazones. Uno se vuelve a ver, yo creo que a todos nos pasa, volvemos a ver a los lados, a donde andemos y decimos, Señor, es que estoy completa, no me falta nada, porque tenemos a Cristo, el centro de nuestros hogares, de nuestra vida, es Cristo Jesús. Entonces por eso no le vamos a ver los defectos a ese hombre, sino que vamos a hacer como mujer de Dios, ore. A la hora que usted abra sus ojos y vea a su esposo al lado, póngale la manito en su cabeza. Yo eso hago y le digo, Señor, la mente de Cristo, las manos, oro, le sobo sus manos y le digo, Señor, gracias por esas manos esforzadas que trabajan tanto para traerle el alimento a este hogar. Amén. Así que es una gran labor que tenemos nosotras las mujeres. Así como ellos tienen su posición delante de Dios, nosotras también tenemos posición delante del Señor. A la verdad que lo que tenemos son diferentes roles. El rol de hombre, ¿verdad?, que ejerce, y el rol de la mujer. Son roles totalmente diferentes. Lastimosamente en este tiempo, con la liberación femenina y toda esa cuestión, hay muchas mujeres que ganan más que los hombres y eso viene como a querer quitarle el lugar a los hombres. Pero eso no es así. Este principio, nada de eso lo va a cambiar. Esta palabra de Dios, dice Hebreos 13:8, es la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Así que si queremos ser personas bendecidas, hay que obedecer este principio. No importa que en este tiempo tu mujer te hayas preparado, Dios te haya permitido prepararte, seas una mujer exitosa y ganes más que tu esposo. Todo eso es permitido con el Señor, pero no para que aplastes ni le faltes el respeto ni veas de menos a tu esposo. Esos solo son roles que Dios nos ha permitido aquí terrenalmente, bendiciones que Dios permite, pero el lugar y la posición que Dios tiene, eso no lo va a quitar nada de lo que nosotras las mujeres, por más que querramos, ¿verdad? Porque eso ya está establecido por Dios y ese es un principio que no se puede violar. Ahí mismo podemos ver en el mismo Primera de Pedro 3:1 y 2, lo vamos a volver a leer. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas. Vamos a ver el 3:2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Cómo debe de ser la mujer de Dios? Una mujer respetuosa, una mujer con prudencia, una mujer que se sepa expresar. Amén. Una mujer digna, que ande su esposo con una mujer, ¿verdad?, a donde es la corona. Ya nos habla en Proverbios que nosotros somos la corona del hombre. ¿Y dónde van las coronas? En la cabeza van las coronas. Así que las mujeres tenemos un valor. Ahí mismo en Primera de Pedro 3:3 nos sigue hablando de cuál debe de ser el atavio de toda mujer de Dios. Cuando habla del atavio dice, vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos. Dice el Señor en ese versículo que eso no sea lo primordial para la mujer. Que no sea el vestido, que por el vestido te deja ver, o por un peinado ostentoso, o porque andas accesorios ahí relevantes donde te das a conocer. No, dice el Señor, más bien que tu atavio sea el interior, que sea el del corazón. Porque ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Dice que de lo que hay en el corazón, de la llenura del corazón, habla la boca. Entonces, si nosotras estamos llenas de Cristo, lo que va a salir de nosotros es puro amor, pura palabra de bendición. Amén. Entonces que eso sea, como mujeres de Dios, que sea eso lo que salga de nosotras. Amén. Entonces volvemos al punto, bendecir a nuestros esposos, a respetar a nuestros esposos, a darle el lugar de cual Dios le ha dado a ese varón. A eso hemos sido llamadas. Y entonces, aprovechando hoy este día,
¿verdad? Que estamos celebrando, porque nosotros los cristianos vivimos celebrando. Todos los días nosotros celebramos a Cristo en nuestra vida. Nosotros vivimos gozosos. Nosotros vivimos en una celebración permanente. Pero gloria a Dios que terrenalmente se celebran estas fechas. Entonces aprovechamos, compartimos los hermanos unánimes, juntos, en armonía, como Dios nos ha llamado. Amén. Así que los voy a dejar con el pastor y le damos un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Amén, hermana. Dios le bendiga y gracias. Gloria a Dios. Menos mal que no fui yo, hermanos, el que dijo eso. Gloria a Dios. Así que mi esposa no me puede reclamar hoy. Gloria al Señor. Aleluya. Le voy a decir, yo no tengo que ver nada con la hermana Marlene. Eso Dios fue el que le puso eso en el corazón. Y eso que ella habló es la verdad. Gloria a Dios. Porque a veces, déjeme ver primero antes de, porque uno debe ser prudente, acaba de decir ella, ¿verdad? Cuando habla. No, mejor no. Vamos a cantar un canto, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a cantar un canto y quiero un aplauso fuerte para Jesucristo. Un aplauso.